Y lo que está pasando es que estamos viendo el inicio de un cambio de régimen en el país. Y un cambio de régimen en el país, como el presidente López Obrador lo definió en su plan C, era o consistía, entre otras cosas, en primer lugar, en lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para poder llevar a cabo, como piedra de toque esta mayoría, su famoso plan C. Su plan C, que entre otras cosas importantes consistía o consiste en tomar el control, en supeditar al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en su conjunto, porque es la República y son cada uno de los estados, es el gobierno federal y cada uno de los estados, es el Poder Judicial federal y el Poder Judicial estatales. Segundo, pues por supuesto, desaparecer todos los órganos autónomos, estos órganos que son órganos profesionales que buscan actuar con eso, con sentido de profesionalidad, de profesionalismo, sin partidismos, en temas sustantivos, pues nada más y nada menos como el INE, el Tribunal Electoral, el Instituto de Acceso a la Información, el Coneval, la Comisión Federal de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia, es decir, todos estos organismos que se han creado en un modelo de país que buscaba consolidar su democracia, su apertura hacia el mundo y, por supuesto, manejarse con reglas y con normas aplicables y entendibles para todos los mexicanos. Y bueno, lo que estamos viendo hoy es que, y esa es la expresión que hace el magistrado, por cierto, muy sentida expresión que hace el magistrado Arellanes, en relación a lo que significa para ellos esta reforma anunciada del Poder Judicial, una vez que se obtuvo, por cierto, la mayoría calificada, faltan la impugnación que van a hacer los partidos, son 48 horas, pero pues, el INE votó ayer que 364 diputados son del bloque de Morena, se requieren 364 para la mayoría calificada, y que 83 son del bloque de Morena en el Senado, senadores, y se requieren 86. Decías tú, en la Cámara de Diputados, por supuesto, tienen mayoría calificada sin ningún problema con los criterios que se siguieron ayer en el INE, y en el Senado les faltan 3 senadores para lograr mayoría calificada. Esto significa, y a eso me refiero con el cambio de régimen, que van a poder hacer lo que quieran desde su mayoría en el Congreso. Y van a empezar como han empezado con la Corte. Ya está el dictamen para plantearse este escenario de elección por tómbola de jueces y luego de elección y designaciones de magistrados y ministros. Y es un tema que va a ocurrir en todo el país, no solamente a nivel federal. Y el magistrado Arellanes hablaba de la carrera judicial, que se destruye la carrera judicial, que se destruye el juicio de amparo, que se destruye el concepto que hoy conocemos como la Corte para supeditarla y sojuzgarla, el Poder Judicial, al Ejecutivo. Esto es una medida que anuncia un paso, y déjeme decir otra vez, un paso, el paso más recto, más directo a la dictadura, ¿eh? Y creo que todos estamos de acuerdo en que se requiere, por supuesto, mejorar el Poder Judicial, pero lo que se requiere es mejorar el sistema de procuración de la justicia cotidiana, no eliminar la autonomía de la Suprema Corte y de los poderes judiciales locales, que es un contrapeso fundamental, lo explicaba muy bien Arellanes, para poder interpretar la Constitución y obligar al Ejecutivo a que proteja los valores expresados en esta Constitución que todavía nos rige. Pues eso significa el cambio de régimen y por eso también las declaraciones de otros actores fundamentales. Por ejemplo, esta inédita declaración del embajador de Estados Unidos, que no es una declaración del embajador de Estados Unidos, es la posición Claro. del gobierno norteamericano que está viendo con preocupación las implicaciones que tiene pues, el cambio en el Congreso, por supuesto, pero sobre todo los efectos del cambio en el Congreso. Siempre había existido una relación muy estrecha, muy cercana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de repente le dan una instrucción desde su país y cambia. Pero retomando un poquito lo que dijeron los ministros, Diodoro, efectivamente eso representa mucho para el país. No es defender a los ministros, no es estar a favor o en contra, son las repercusiones que pueda tener todo el pueblo mexicano,
porque estamos prácticamente viviendo ya un maximato con esta mayoría calificada que tienen ya pues el poder legislativo y ejecutivo en contra del judicial y prácticamente de todos los mexicanos, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, hoy viene una síntesis muy interesante en los medios nacionales. ¿Qué significa poder hacer lo que se les antoje con esta mayoría en el Congreso? Además de los cambios en la reforma judicial, decíamos, donde se elegirán jueces por sorteo, por tómbola, y luego van a pasar al proceso de elección de magistrados y ministros de la Corte. Por ejemplo, van a desaparecer al INE y el tribunal y se va a crear un órgano nacional de elecciones y consultas que va a absorber a los organismos estatales y un tribunal que va a concentrar a los 32 tribunales estatales. Ya no va a haber OPLE local ni tribunal local en el país y en Oaxaca. Por ejemplo, está la propuesta de que se eliminen 200 diputados plurinominales y 64 senadores. Que eso ya lo habíamos comentado, no suena mal, pero ¿a quién afecta? Pues a las minorías. Los diputados plurinominales tienen que ver con el número de votos que saca cada partido y la representación de las minorías, que fue parte sustantiva de una reforma política que lleva 20 tantos años en el país y que ha sido muy exitosa. Y por supuesto, ¿qué implica poder hacer lo que quieran? Pues desaparecer lo que decíamos, el Instituto de Transparencia. Siempre habrá otros datos, ya no podremos ni proteger nuestra información privada, ni solicitar información del gobierno sobre lo que quiera darnos. El de telecomunicaciones, el de energía, la de hidrocarburos, el Coneval, que es el que te permite medir la pobreza y la marginación en el país, pues tendremos que basarnos solo en la versión oficial. Es decir, Transparencia. esto significa, entre otras cosas, este escenario que estamos viendo y que eh, muchos todavía no imaginan la materialización de esto. Pero mira, estas expresiones que escuchábamos son justamente quienes están dentro, quienes han hecho carrera, quienes se han formado como abogados, han ascendido todo el escalafón para llegar a ser magistrados y por supuesto son intérpretes y defensores de la Constitución de la República. Efectivamente, amable audiencia, Diodoro, solo nos corresponde resolver a los mexicanos, pero a todos los mexicanos, no nada más a la cúpula del poder. Y lo está diciendo el embajador de Estados Unidos, y no porque sea él un personaje que tenga que influir o decidir en nuestro país, pero sí porque recibe instrucciones del país más poderoso del mundo, del país del cual tenemos una relación del más del 80% comercial, del país líder del tratado bilateral, libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Las repercusiones ya las estamos viendo, Diodoro, amable audiencia. Ya la estamos viviendo con la paridad peso-dólar. Ya la estamos viendo con las manifestaciones de las cúpulas empresariales en el país y de empresarios importantes instalados también en nuestro país que vendrían a perjudicar y no sé hasta dónde podríamos llegar con esta situación si se van imponiendo estas imposiciones o caprichos, Diodoro. Mira, tiene razón el presidente cuando afirma que las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México significan una injerencia en decisiones internas que solo corresponden a los mexicanos y una imprudencia en términos diplomáticos. Pero yo creo que lo que hay y en eso creo que estamos de acuerdo, en lo que me parece que no estamos de acuerdo es que las declaraciones del embajador, como decíamos, pues no son del embajador, son del gobierno de los Estados Unidos. Como las declaraciones del embajador de Canadá, en el mismo sentido, son del gobierno de Canadá, los principales socios comerciales de México. Y en ese sentido, creo que la declaración pues tiene que ver con dos temas de la agenda bilateral, binacional, México-Estados Unidos, que es el comercio, el Tratado de Libre Comercio, o el TEMEX, como se llama ahora, y la delincuencia organizada, el crimen y la violencia, que son dos temas de la agenda pública de Estados Unidos y México, que no se entienden en las campañas políticas hoy, por cierto, sin la atención de esos temas. Y creo que la preocupación de fondo es lo que significan estas reformas, este cambio de régimen que está impulsando el presidente López Obrador, en un factor fundamental
para la confianza, para la certidumbre y para la gobernabilidad, que es la confianza. Cuando se cambian las reglas de un país de manera unilateral, imponiéndolas como está ocurriendo en México, pues lo que generan es mucha desconfianza e incertidumbre en los países socios, en este caso Estados Unidos y Canadá, en en las inversiones, en las reglas, en las condiciones que generan una gran preocupación sobre qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los temas del tratado, siendo el tratado, por cierto, de donde se deriva el motor número uno del crecimiento de la economía de México? No te explicarías México hoy sin el tratado. Y en segundo lugar, el otro gran tema de la agenda norteamericana y canadiense, que son el crimen organizado, la violencia armada, las fronteras, que creo que es una opinión, la verdad, muy respetable. Quizás suena muy insólito que lo diga el embajador, porque había sido, como bien lo comentabas, un embajador pues bastante consecuente con las posiciones del gobierno. Nunca había criticado ninguna posición, al contrario, siempre apoyaba. La reforma misma la apoyó unas semanas antes, la reforma judicial. Pero ahora que están viendo que es en serio, pues están manifestando con mucha preocupación y, por cierto, con mucha claridad y puntualidad los temas que nos preocupan a todos. Y es inédito esta reacción diplomática, como es inédito el paro de trabajadores del Poder Judicial, ¿eh? Nunca ha habido un paro de trabajadores del Poder Judicial, con las consecuencias que va a generar en el país a propósito, independientemente de que dejen guardias y se atiendan a asuntos prioritarios, con las consecuencias para el ejercicio de la justicia cotidiana en Oaxaca, en Chihuahua, en México, en todo el país. Como había sido inédito que la cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, se manifestaran como se manifestaron, ¿eh? Habían sido muy cuidadosos y prudentes, pero midieron, dimensionaron lo que viene cuando se presenta ya como hechos inminentes. Y por supuesto las calificadoras, este asunto del mercado, las reacciones del mercado internacional y de las calificadoras internacionales, porque están viendo lo mismo, están viendo un escenario muy complejo que puede generar muchos problemas de carácter económico, políticos y de gobernabilidad en el país. Ese es el contexto de estas declaraciones, yo a mi juicio. Teodoro, Tardías, ¿eh? Tardías, se tardaron. así es. Además, el presidente hace 2 días, pues retó a los empresarios más importantes del país, a los 5 empresarios más importantes del país, a que le respondieran, a que le dijeran cuál es el temor. Y solo uno levantó la mano, que fue Ricardo Salinas Pliego, pero los otros 4 se quedaron callados. Hay temor todavía en el país, Teodoro. Y mira, y el reto del presidente fue muy claro, diciendo, oigan, los organismos cupulares son los empleados. A ver, yo quiero que me digan los 5 empresarios más ricos, y los mencionó por su nombre, qué opinan. Y por supuesto que no van a opinar porque es un reto muy personal, salvo el señor Salinas, que tiene otro tipo de pleito y de contexto, que por cierto opinó muy bien. Lo único que preguntó si era en serio, ¿de verdad es en serio esto? Seamos serios, señor presidente. ¿Qué quiere que opinemos? Pero bueno, a ese extremo han llegado las cosas, ¿eh? Claro que no van a dar una opinión personal porque se juegan no solamente una relación, sino sus propios intereses, ¿no? Los empresarios, pues, tienen socios, tienen intereses, no necesariamente amigos o coincidencias políticas. Desafortunadamente así es y así ha sido siempre, ¿no? Por intereses se soportan, por cochupos, por concesiones, se soportan y se alían el poder político al poder económico. Pero ya lo que está eh, diciendo, la preocupación de las calificadoras, como lo acabas de mencionar, pero sobre todo del gobierno de Estados Unidos, el de Canadá fue más cauto, preocupa mucho por las inversiones y preocupa a todo el pueblo en general mexicano, simple y sencillamente de la paridad peso-dólar. Y todo se va conjuntando por la simple y sencilla razón de que Morena quiere tener el control total en el Congreso de Federal, tanto de diputados como de senadores, y que prácticamente ya lo reconoció el INE, ya lo reconoció la presidenta. O sea, ya estamos perdiendo la autonomía de todos los órganos
no gubernamentales, no oficiales, pero ¿qué nos depara a los mexicanos, Diodo? Bueno, pues mira, entre otras cosas, nos depara la ausencia de contrapesos políticos. Creo que no hemos acabado de dimensionar lo que está significando esto, ¿eh? Estamos acostumbrados al ejercicio del poder público, del gobierno, de la interacción de los poderes con la sociedad, que se han venido construyendo a lo largo de los últimos treinta y tantos años, ¿no? Con un modelo económico y político distinto, de apertura, más liberal, con equilibrios de poder, con fortalecimiento de los poderes autónomos, con creación de nuevos órganos que complementan la acción gubernamental con mayor eficacia, con un ejercicio de dar muchos mayores espacios a la sociedad y acotar el poder, los poderes ultra o meta constitucionales del gobierno. Y ahora justamente estamos cambiando a un modelo no necesariamente igual que antes de lo que se empezó a construir hace 30 años en el país, porque luego lo comparan con lo que pasó con el equipo de Echeverría y de López Portillo. Yo creo que estamos viendo otra cosa. Estamos viendo otra cosa porque ese poder hegemónico era, por cierto, muy distinto al que se está construyendo. Ahora no parece que haya posibilidades de debate, menos de diálogo y de construcción de acuerdos con estos escenarios que estamos viendo tan autoritarios en el país. Y pues vamos a empezar, tenemos que empezar a pensar y evaluar y a medir cuáles son las consecuencias de este nuevo esquema. Lo estamos empezando a vivir hoy con estas lecturas que estamos dando a fenómenos tan fuertes como las mayorías absolutas, la reforma judicial y lo que se anuncia que viene en los órganos autónomos. En la escuela nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, que México pues, era una república, que teníamos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el ejecutivo, el legislativo y el Judicial. judicial, perdón. Pero pareciera que ya no van a haber esos tres poderes. Pareciera de que hay un control, un maximato en el ejecutivo y el legislativo, y que quieren desaparecer o controlar como controlan al legislativo. ¿De qué nos serviría, Diodoro? ¿De qué nos serviría entonces tener tantos diputados, tantos senadores? Y por supuesto, en cada entidad, lo mismo, los diputados, los gobernantes, los presidentes municipales, si son puras imposiciones. Y lo estamos viendo prácticamente en el nuevo gabinete que nos va a regir a través de la presidenta electa, Diego. Sí, bueno, justamente, fíjate, uno de los temas que se está contemplando en las reformas que se anuncian es la disminución de 200 diputados y de número importante de senadores. No necesariamente por la preocupación que tú expresas o manifiestas, sino más bien para reducir los espacios a la oposición, para reducir los espacios de los partidos minoritarios, para reducir la posibilidad de contrapesos o de alianzas internas. Otra vez, es el mismo objetivo: tener el control con un Congreso dominante de Morena y sus aliados, tener el control de la Corte con jueces y magistrados o electos por tómbola o electos a partir de las propuestas pues, de el Ejecutivo y del Legislativo, ¿no? Y del Judicial mismo, que está controlado por el Ejecutivo. O desaparecer los contrapesos para la definición de la política económica, de hidrocarburos, de acceso a la información o de evaluación de los avances de gobierno en materia educativa, social, de vivienda, de, de, de indicadores sociales sobre cómo está evolucionando la política pública. Es decir, en la absoluta opacidad, sin transparencia, sin reclamos de información, ocultando datos. Bueno, pues yo creo que eso es lo que nos espera. Ya hemos visto una prueba, por cierto, en este gobierno, ahora ya formalizado, institucionalizado, sin la presencia de esos órganos que se integran a una rama, a un área de una dependencia pública del Ejecutivo, es decir, jueces y partes.